La Voz de América presenta. Fracasa intento demócrata en el Senado de Estados Unidos para revivir proyecto de ley sobre seguridad fronteriza. Autoridades alertan que altas temperaturas son letales para migrantes que cruzan frontera sur de forma irregular. Trágicamente termina un acto de campaña tras el colapso de una tarima en México. Casa Blanca reitera que no reconoce la jurisdicción de la CPI y rechaza equiparar a Israel y Hamás. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Desde Washington les saluda Carolina Valladares. Empezamos. Por segunda vez fracasó este jueves en el Senado un proyecto de ley que otorgaba fondos para la seguridad fronteriza. Senadores de ambos partidos votaron en contra, pese a que fue negociado de manera bipartidista. Paula Díaz, en vivo con nosotros. Ahí te vemos, Paula, con los detalles. Adelante. Carolina, el acuerdo permitiría que el presidente pudiera cerrar la frontera en el caso que surgiera una llegada masiva de migrantes. El proyecto fracasó con 43 votos a favor y 50 en contra. El nuevo intento del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de aprobar el proyecto de ley bipartidista que otorga fondos para la seguridad fronteriza fracasó, al obtener 50 votos en contra y solo 43 a favor. Dos de los senadores que redactaron el proyecto de ley votaron en contra, el republicano James Lankford y la senadora independiente Kyrsten Sinema. It's a sad day for the Senate, a sad day for America. Es un día triste para el Senado y un día triste para Estados Unidos. Yo entiendo que la legislación de hoy no iba a ganar cada voto demócrata y cada voto republicano. Y de eso es lo que se trata, un proyecto bipartidista, de un compromiso. El plan proponía otorgar un presupuesto de $14.300 millones para reforzar la seguridad en la frontera con México, contratar nuevos agentes federales y más jueces de inmigración y comprar tecnología avanzada en los puertos de entrada. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aclaró que esto no se puede lograr con órdenes ejecutivas. Acciones administrativas no pueden darle fondos al Departamento de Seguridad Nacional. Segundo, las provisiones en la legislación que permite la expansión de la deportación rápida no pueden venir de una acción ejecutiva. El líder republicano de la Cámara Baja, Mike Johnson, había calificado el voto en el Pleno del Senado como un intento de los demócratas para atacar lo que llamó la catástrofe en la frontera. Todas y cada una de las medidas que hemos enviado al Senado han sido bloqueadas por el senador Schumer. Si fuera serio en su intento de asegurar la frontera, el senador Schumer mencionaría la HR2, la Ley de Seguridad Fronteriza, que como todos saben fue el proyecto de ley de seguridad fronteriza más completo jamás aprobado por el Congreso. Bueno, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo también que los demócratas no se toman en serio el problema fronterizo y que tienen documentadas 64 acciones ejecutivas del presidente Biden que afirman ellos generaron el caos en la frontera. Gracias, Paula. Avanzamos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos advierte a los migrantes de no arriesgar sus vidas por emprender un peligroso viaje de cruzar la frontera ilegalmente, lo cual puede ser además letal con las altas temperaturas de este verano. Desde McAllen, Víctor Hugo Castillo, de hecho, nos informa. ¿Es agua fresca o del río? Agotados y con mucha sed. ¿Del río? Estos migrantes son capturados después de cruzar ilegalmente la frontera. Un agente de la patrulla fronteriza le brinda un bote de agua a este salvadoreño y se lo toma en solo segundos. Geográficamente hablando está el río, que es el peligro número uno. Y obviamente al momento de brincar recordemos está flora y fauna. ¿Qué peligro representa? Altas temperaturas, mala hidratación, malnutrición. Eso siempre juega un factor en contra del migrante. Las temperaturas superan los 38 grados centígrados a lo largo de la frontera del sur de Texas. Unas condiciones ambientales que representan un riesgo mortal para los migrantes. Tristemente hemos visto casos muy severos donde podemos encontrar al mismo migrante sin vida. La persona promedio no puede llevar suficiente agua para evitar una deshidratación, lo cual es potencialmente mortal en el transcurso de varios días perdidos en la maleza. No vale la pena, los invitamos a utilizar, ¿verdad?, la aplicación de CBP One para adquirir un pasaje legal aquí al país. A través de sus plataformas de redes sociales, Aduanas y Protección Fronteriza advierte que las temperaturas no dejan de subir por la frontera entre Estados Unidos y México. El calor extremo es un riesgo mortal para aquellas personas que intentan cruzar la frontera de manera ilegal y con frecuencia lleva al agotamiento por calor y deshidratación. Una vez que cruzan, entonces entran ya a un terreno completamente inhóspito para cualquier persona. En lo que va del año fiscal en curso, que inició en octubre de 2023
hasta finales de abril de 2024, la patrulla fronteriza ha rescatado a más de 3,000 migrantes y capturado 1,5 millones de migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos, de los cuales el 50% ha sido en Texas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Este año 2024 será un año con una temporada de huracanes en el Atlántico por encima de lo normal. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos se refiere a la estación de huracanes que empezará el 1 de junio y pronostica entre 17 y 25 tormentas con nombre, entre 8 y 13 huracanes, incluyendo entre 4 y 7 huracanes importantes. Considerando que una temporada promedio consta de 14 tormentas con nombre y 7 huracanes, este es el pronóstico más alto que la NOAA haya emitido jamás en mayo. Y también avanzamos, un fuerte viento de 5 minutos provocó el colapso de la tarima desde la cual celebraba un evento electoral Jorge Álvarez Maínez, quien es candidato a las elecciones presidenciales en México. Alex Ramírez nos amplía esta historia. El candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez del partido Movimiento Ciudadano terminó en el hospital tras el derrumbe del templete en San Pedro Garza García, la misma población donde lanzó su campaña en el estado norteño de Nuevo León. Estoy muy consternado, muy triste por lo que sucedió. Vamos a estar acompañando a las víctimas. El propio presidente mexicano dio los detalles. Perdieron la vida hasta ahora y esperemos que ya salgan adelante los heridos, 9 personas, la mayoría mujeres, un niño. Ante la tragedia, el candidato suspendió sus actividades en otros estados. Siguen siendo momentos de mucha incertidumbre y de preocupación, porque es una tragedia que las personas que vinieron a vivir un día de fiesta, de alegría con nosotros, con el conjunto, estén ahora siendo víctimas de esta tragedia. Sobre el estado de salud de los heridos, habló el gobernador de esa entidad. 121 pacientes, de los cuales 9 fallecieron, 27 siguen hospitalizados o en valoración y el resto ya fueron dados de alta por heridas menores. Esta tragedia ocurrió poco más de una semana de los comicios presidenciales previstos para el 2 de junio. Alex Ramírez, Voz de América, México. El conflicto entre Israel y Hamas en el Medio Oriente y la crisis de seguridad en Haití estuvieron entre los temas abordados por el presidente Joe Biden este jueves durante un encuentro bilateral en la Casa Blanca. Hacemos contacto, ahí te vemos, con Jacopo Luzzi, de la Voz de América. Infórmanos qué datos se conocieron sobre estos temas en específico. Bueno, Carolina, empezamos diciendo que fue un día importante para Estados Unidos porque en esta visita Kenia fue reconocido con el título de aliado principal, no parte de la OTAN, la primera nación subsahariana en recibir este estatus. Un tema central fue la urgencia de establecer la seguridad ciudadana en Haití a través de un esfuerzo internacional. Y la guerra de Gaza volvió a ser mencionada por el presidente Joe Biden cuando habló de la Corte Penal Internacional. Escuchamos. En la primera visita de Estado de un líder africano en casi 20 años a la Casa Blanca, fueron varios los temas que Estados Unidos y el presidente de Kenia, William Ruto, discutieron, en particular la crisis que vive Haití ahora. Pero también la guerra en Gaza fue un tema que los periodistas preguntaron al presidente Joe Biden. Sobre la Corte Penal Internacional, que emitió un mandato de arresto para el primer ministro Benjamin Netanyahu, el mandatario aclaró: No creemos que no reconozcamos la jurisdicción de la CPI, la forma en que se ejerce, y es así de simple. No creemos que haya una equivalencia entre lo que Israel hizo con Hamas. Hablando de Haití, Kenia y Estados Unidos afirmaron su compromiso mutuo por la estabilización de esta nación. El país africano, líder de la coalición internacional para ayudar al gobierno haitiano, espera con interés el despliegue de 1,000 agentes de su policía allí, pero sin dar una fecha. Kenya believes
Kenia cree que la responsabilidad de la paz y la seguridad en cualquier parte del mundo, incluido Haití, es responsabilidad de todas las naciones. Al mismo tiempo, Estados Unidos descartó la hipótesis de enviar tropas a Haití porque generaría, dijo Biden, muchas preguntas. Sin embargo, el demócrata dijo: queremos hacer todo lo que podamos sin que parezcamos una vez más que Estados Unidos da un paso al costado y decide que esto es lo que se debe hacer. Los haitianos están buscando ayuda. La Casa Blanca dijo que, revisando con los miembros de la coalición internacional, brindará apoyo logístico, de inteligencia y de equipamientos para ayudar al país a volver a una situación de normalidad. La iniciativa de enviar agentes de policía kenianos, para la cual Estados Unidos ha prometido $300 millones de apoyo, enfrenta duros desafíos políticos y legales en Kenia y ha sido retrasada por la agitación política en Haití. La voluntad de Estados Unidos y de Kenia es ir adelante, pero sin tener un cronograma aún definido. Gracias, Jacopo. Y mientras, en Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció la apertura de una embajada en la ciudad palestina de Ramallah. También criticó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y solicitó unirse al caso de Sudáfrica, que acusa a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Jair Díaz tiene los detalles. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dejado clara su postura sobre el conflicto entre Israel y Hamás. El pasado 2 de mayo cerró la embajada de Colombia en Tel Aviv y rompió relaciones con Israel. Ahora ordena la apertura de una embajada de Colombia en territorio palestino. La representación de Colombia en Ramallah. Ese es el próximo paso que vamos a dar y estamos seguros, obviamente, que cada vez más países van a reconocer a Palestina. Y esto no es nada en contra de Israel. Según el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, la decisión se tomó en coherencia con la posición que el país andino ha mantenido desde el inicio del conflicto, destacando que Colombia condena las agresiones de Hamás, pero también rechaza la respuesta de Israel. Sus acciones liderando el gobierno en Gaza están generando, como lo ha dicho el fiscal de la Corte Penal Internacional, una situación de genocidio. Es una decisión que, de cierta manera, hace justicia a más de 150 años de interacción entre el pueblo colombiano y el pueblo palestino. El politólogo Manuel Rayrán considera que Colombia debe tener en cuenta los acuerdos de Oslo para esta apertura diplomática en territorio palestino. Todo el trámite tiene que hacerse a través de Israel y en ese sentido, pues claramente la acreditación del cuerpo diplomático y rompiendo las relaciones con este país creo que va a tener una cierta dificultad de que se demore tiempo en abrir una embajada allí. En agosto del 2018, el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos reconoció a Palestina como Estado. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una demanda antimonopolio contra Ticketmaster y su empresa matriz Live Nation Entertainment, acusándolas de administrar un monopolio ilegal sobre recitales en vivo en Estados Unidos, sofocando la competencia y elevando los precios para los fanáticos. Así lo explicó el fiscal general Merrick Garland. El Departamento de Justicia presentó esta demanda en nombre de los fanáticos que deberían poder ir a conciertos sin que un monopolio se interponga en su camino. Hemos presentado esta demanda en nombre de los artistas que deberían poder planificar sus giras en torno a sus admiradores y no dejarse dictar por un monopolio ilegal. La demanda presentada en un tribunal federal de Manhattan busca romper el monopolio que, según dicen, está expulsando a los promotores más pequeños y perjudicando a los artistas. Pocos son los estados que podrían definir el ganador de las elecciones de Estados Unidos. Pensilvania es uno de ellos, por lo que Joe Biden y Donald Trump buscan persuadir a los votantes. Laura Sepúlveda nos cuenta. Una marcada división política define al estado de Pensilvania y sus votantes. Elegimos a Donald Trump en 2016, elegimos a Joe Biden en 2020 y en ambos momentos hubo una diferencia de 40,000 votos u 80,000 votos en un estado de millones de personas. Explica el profesor de la Universidad de Temple, Michael Sances. Todavía hay mucha preocupación por la economía. La gente está preocupada por la inmigración y la frontera sur, a pesar de que Pensilvania
no está ni cerca. Sánchez destaca que la campaña de Trump se ha enfocado en atacar a Biden y sus políticas migratorias y de energía. Si pensamos en las cosas que tenemos que vivir y lo que debemos soportar, con la frontera, sin independencia energética, con los coches eléctricos, ¿creen ustedes que a todo el mundo le gustaría comprar un coche eléctrico el resto de sus vidas? Biden cuadriplicó este mes los derechos de importación de vehículos eléctricos de China, argumentando una competencia desleal que engaña a los trabajadores estadounidenses. Mi visión de Estados Unidos es de esperanza y oportunidad. La visión desde Scranton, estadounidenses de clase trabajadora como ustedes. Encuestas realizadas por el diario de Philadelphia Inquirer muestran que los candidatos están en un empate estadístico en Pensilvania, con un menor apoyo a Biden entre los votantes jóvenes y no blancos en comparación con hace 4 años. Ambos grupos fueron fundamentales para que Biden ganara el estado en 2020. Laura Sepúlveda, Voz de América. Hacemos una pausa y al regreso el gobierno de Ecuador decretó el estado de excepción en 7 provincias. Мама, ты жива? Мама, ты жива? Ну, теперь не давай Боже. Еще этого испытай. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба? Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми перестали боятися. Ми свою молодість не повернемо. Я предположим, непредсказатель. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. El gobierno de Ecuador puso en vigencia otro estado de excepción en 7 provincias en lo que el presidente Daniel Noboa calificó como la segunda etapa de la guerra contra el crimen organizado. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta. Bajo la premisa de que en 6 provincias ecuatorianas ocurre el 84% de homicidios intencionales, el gobierno del presidente Daniel Noboa puso en vigencia un nuevo estado de excepción durante 60 días. La medida además incluye al municipio Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay, aquejado por violencia extrema derivada de la minería ilegal. Y en 5 meses logramos devolverles la paz a los ecuatorianos, algo que nunca se había logrado antes. Hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales ante la ofensiva militar se han resguardado y atrincherado en 7 provincias. La nueva medida discutida durante un Consejo de Seguridad Pública del Estado se anunció horas después de nuevos hechos de violencia ocurridos en provincias del litoral como Manabí, donde entre otros se han producido masacres. El Consejo de Seguridad del Estado ha decidido de manera unánime respaldar al presidente de la República, Daniel Noboa, de manera unánime. La Policía Nacional también anunció la creación de fuerzas especializadas para enfrentar nuevas modalidades delictivas. Se creó el FICE, que es una unidad especializada directamente para atacar la extorsión y el secuestro, y la FIAC, que es una unidad directamente para atacar a todas esas
terroristas que están cometiendo asesinatos en determinado territorio. La institución investiga el origen de una nueva agrupación criminal que pudiera ser una disidencia del grupo terrorista Los Choneros, liderado antes de su fuga de una cárcel de Guayaquil por Adolfo Macías alias Fito. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno de Nicaragua reprime a las iglesias evangélicas. Reportan que hasta mayo más de 300 organizaciones protestantes han sido canceladas por el Ministerio del Interior. Donaldo Hernández nos cuenta. Esta semana, 4 organizaciones evangélicas fueron cerradas por el gobierno de Nicaragua. Según el colectivo de derechos humanos, ya suman más de 300 las asociaciones protestantes anuladas en 5 años. El colectivo ha registrado hasta el día martes recién pasado 316 asociaciones canceladas por parte del régimen de Ortega y Murillo, y por supuesto esto constituye una clara violación al derecho a la libertad religiosa en el país. Abogados consideran que el cierre de estas organizaciones limita aún más el derecho de los evangélicos a realizar actividades dentro del país. Esta limitación se ha visto por celebraciones como es el Día de la Biblia u otras celebraciones como cruzadas que se realizaban muy continuas en Nicaragua, que ahora están limitadas a que si el gobierno las permite o no las permite. El gobierno asegura ser respetuoso de la libertad religiosa y sostiene que las organizaciones ilegalizadas estaban vinculadas a diferentes delitos. Han sido incautadas una cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero. En el marco del conflicto sociopolítico, más de 3.000 organismos sin fines de lucro han sido cerrados y sus bienes ahora son propiedad del Estado. Donaldo Hernández, Voz de América. Tiempo ya de otra pausa, pero regresamos con más en minutos. No se vayan. Bienvenidos a RetroBoa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave. Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de RetroBoa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias, 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Parce que pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. Ha pasado un mes desde que la empresa tecnológica Google abrió su oficina en El Salvador. El presidente Nayib Bukele asegura que su presencia ayudará a modernizar el país, pero algunos sectores desconocen aún cuál será el impacto en la economía nacional. Así que Claudia Saldaña nos amplía esta información.
Aunque algunos sectores reconocen que la llegada de Google a El Salvador es favorable para la imagen del país, tras un mes de su llegada, aún existe incertidumbre sobre el impacto que pueda tener en la población y la economía. Todavía no estamos completamente seguros de cuál va a ser el alcance de esta colaboración porque el convenio que el gobierno de El Salvador estableció con Google es de naturaleza reservada. El presidente Nayib Bukele dijo que la llegada de la compañía ayudará a mejorar el sistema educativo, el servicio de salud pública y la modernización del Estado, pero los detalles de los acuerdos aún son limitados. Comenzamos un viaje en conjunto, el gobierno de El Salvador y Google, para modernizar el gobierno, para traerle quizás mejores cosas a la gente de El Salvador. Esto es un ejemplo de que El Salvador ya no es el mismo país que era antes. Para el economista Otto Rodríguez, la llegada de Google es positiva, pero aún no tiene claro si esto tendrá un impacto directo en la economía, pues opina que la instalación de la oficina no implica la generación de empleos a nivel local, sino más bien una inversión del país. Porque todo lo que se ha visto es que es una contratación de un servicio que el gobierno está haciendo a Google y Google por eso está abriendo una oficina en el país. No es que Google haya visto al país como un referente para la inversión, digamos, y se viene a instalar acá. El gobierno asegura que la llegada de Google beneficiará al país con proyectos de telemedicina, iniciativas en educación, la agilización del sistema de aduanas, la instalación de un data center, entre otros. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador. Hacemos otra pausa y ya regresamos esos 100 minutos. Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. ¿Hay un dicho sobre Chile? Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. En Petare, una de las barriadas más pobladas de Caracas, activistas sociales en alianza con un grupo de biólogos buscan transformar las platabandas de esta comunidad en pequeños oasis verdes. Álvaro Agarra nos cuenta. Las platabandas, techos planos de concreto en la mayoría de las viviendas en Petare, han sido testigos de un calor implacable, con temperaturas que han llegado a los 38 grados centígrados este 2024. La necesidad de mitigar el calor y reverdecer el entorno es urgente, según especialistas. El proyecto Platabandas Verdes tiene un objetivo claro: diseñar y construir techos verdes funcionales sobre estas estructuras. Pero aquí en Petare es una gran isla de calor porque es exceso de concreto y no hay suficientes árboles que nos den sombra y que capten toda esa radiación solar, que es lo que hace que disminuya la temperatura. El activista comunitario Jimmy Pérez asegura que además de reducir la sensación térmica, la meta es crear sitios de encuentro que permitan la lectura, el arte y también respirar aire limpio. Hemos alcanzado más de 27 comunidades con la idea de que
allá estas platanas tengan un sentido de recuperación del ambiente, pero con un enfoque social, de donde la gente se pueda encontrar, reunir. Virginia Cuello reside en el sector desde hace más de 40 años y asegura que se unió al proyecto por amor a las plantas. Viene como de mis antepasados, pues mi mamá, mi familia, mi madre y mi padre eran del campo, ellos tenían su siembra, su cuestión. Y mi mamá, yo siempre le veía matas y eso. Los participantes en el proyecto destacan que especies vegetales nativas adaptadas a los climas agrestes contribuirán a la sostenibilidad del proyecto y a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta localidad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y París dio a conocer los podios de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos frente a la Torre Eiffel. Las mascotas de los Juegos de Verano y los atletas paralímpicos franceses se turnaron para posar en el podio elaborado con madera reciclada como parte de un plan ecológico para reducir las emisiones de carbono.